Buenas tardes y bienvenidos una vez más al canal Bibliotecario TJ, en donde hoy seguiremos contestando las supuestas contradicciones de la Biblia. Y concretamente vamos a centrarnos en la número 63, que hace la siguiente pregunta. ¿Quién es un rescate para quién? Citan de Marcos 10:45 que dice, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. Sin embargo, Proverbios 21:18 lo que dice es, el rescate del justo es el limpio, y por los rectos el prevaricador. Y claro, ellos, como no tienen una capacidad de pensar ni de discernir, como están cegados por Satanás, el dios de este sistema de cosas, no comprenden lo que están leyendo y dicen, mira, Marcos 10 claramente dice que Jesús viene a morir por nosotros, a rescatarnos. ¿Por qué? Porque Él era un hombre justo, Él era un hombre bueno, sin pecado, sin tacha. Sin embargo, Proverbios 21:18 lo que dice es lo contrario, que para rescatar a los justos el precio es el limpio, el pecador, el inicuo. Y claro, eso es una contradicción. Bueno, el tema está en que ellos no comprenden de que aquí se están hablando de rescates que son totalmente diferentes. Claro, cuando uno lee el primer texto, os pido por favor que os fijéis, está hablando Marcos 10:45, cualquier persona que lo esté leyendo, ¿de qué tipo de rescate se nos está hablando? ¿De verdad creéis que es el mismo que el de Proverbios 21:18? En absoluto. La Biblia está en armonía y cuando uno la lee entera entiende las cosas. Fijaros, si vamos ahora al texto de Efesios 1, versículo 7, leemos, hablando de Jesucristo, en quien tenemos redención o salvación por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Sí, el primer texto que estamos leyendo está hablando de la redención, de la salvación, de los pecados. Claro, para que fuéramos perdonados de nuestros pecados, había que pagar un precio y lo tenía que pagar alguien justo, alguien sin pecado, como era el caso de Jesucristo, como aquí muy bien lo explica el texto de Efesios 1:7. Cuando vamos a Romanos 5:19 lo comprendemos todavía aún mejor. Dice, porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. O sea, claramente se explica la misma idea de que el texto que estábamos leyendo en el Evangelio está hablando del pecado. Sin embargo, en Proverbios 21:18 no se está hablando de un rescate del pecado, no, se está hablando de un rescate literal. Claro, tenemos que entender que hay dos grupos. O sea, en el mundo en el que vivimos, desde el punto de vista de Dios, hay dos grupos, que son los justos, personas que se esfuerzan por vivir una vida limpia, por servir a Dios, obedecer sus mandatos, y están los inicuos, personas que no quieren servirle. Hay esos dos grupos. Ahora bien, esos dos grupos pertenecen todos a un mismo grupo. ¿Que cuál es? El grupo de los pecadores. Claro, en Marcos 10:45 se está hablando del grupo de los pecadores. Toda la humanidad es pecadora. Y Jesús viene a salvarnos de ese pecado, a rescatarnos. Claro, ese es el rescate del que habla Marcos 10:45. Sin embargo, Proverbio 21:18 está hablando de un rescate, de una liberación de un grupo concreto, no de los dos, del grupo de los justos. Y ahí es donde dice que el rescate del justo es el limpio. Ahora bien, ¿qué significa este texto? Porque hay que entenderlo, hay que llegar a comprenderlo. Y como siempre decimos, cuando uno lee un texto de la Biblia, siempre para entenderlo bien tiene que leer el contexto. Tiene que haber leído la Biblia completa para entender que la Biblia se explica a sí misma. A veces hay ideas que no comprendemos, pero otros pasajes nos la explican. Y si pese a todo no somos capaces de entenderla, porque a veces incluyen aquí factores como la cultura, el lenguaje que se utilizó, pues en esos casos, si no somos capaces de comprenderlo, pues vayamos a un diccionario bíblico, a una concordancia bíblica o a algún comentario bíblico y seguramente allí encontraremos la respuesta. Fijaros, yo no me compliqué mucho, solo he usado dos obras de consulta. La primera fue el comentario bíblico de William MacDonald.
en donde explicando Proverbios 21:18 nos dice lo siguiente. En Isaías 43:3, Dios dice que Él dio a Egipto como rescate por su pueblo, Israel. El Señor recompensó a Ciro por liberar a los judíos, permitiéndole poseer Egipto y los reinos circundantes. En un sentido más amplio, el versículo significa que el impío, el malvado, el inicuo, como lo queréis llamar, es castigado para que los rectos sean librados. Aquí tenéis el significado del versículo. Otra obra de consulta que dice básicamente lo mismo, pero que profundiza un poco más y da más detalles, es la obra Perspicacia para comprender las Escrituras, hecha por los testigos de Jehová y que desde luego es una maravilla de obra de consulta. O sea, todos deberíamos tenerla a ser posible no solamente en formato digital, sino también en físico. Y en ella podemos leer lo siguiente. Proverbios muestra que los juicios de Jehová son justos en todo respecto y benefician a los que buscan la rectitud. Al debido tiempo, Dios eliminará a los inicuos de la tierra. Y esta parte es muy importante. Como la muerte de estos será el precio de la libertad de los justos, el proverbio dice, el inicuo es un rescate para el justo, y el que obra traidoramente toma el lugar de los rectos. ¿Lo entendemos ahora? O sea, el proverbio lo que quiere decir es que todo en esta vida tiene un precio. Para que nosotros, los justos, el pueblo de Dios, podamos disfrutar de libertad, podamos disfrutar de un paraíso, al final los inicuos van a tener que ser destruidos, van a tener que pagar un precio. A eso se refiere el proverbio. Y de hecho, la obra Perspicacia sigue mencionando un poquito más el tema y ampliándolo. Y dice, en repetidas ocasiones se menciona que Jehová redimió a la nación de Israel de Egipto para que fuera su propiedad particular y que muchos siglos después los redimió del exilio en Asiria y en Babilonia. Y vamos a seguir viendo porque lo que ahora se dice es muy importante para entender lo que estamos analizando. En esos casos, la redención también implicaba un precio, un canje. Al redimir a Israel de Egipto, obviamente Jehová hizo que el precio lo pagase Egipto. Israel era el primogénito de Dios y Jehová le advirtió a Faraón que tendría que pagar su terca negativa de liberar a Israel con la vida de su primogénito y la de los primogénitos de todo Egipto, tanto hombres como animales. De manera similar, a cambio de que Ciro conquistara Babilonia y liberara a los judíos del exilio, Jehová dio a Egipto como rescate por su pueblo a Etiopía y Seba, en lugar de ellos. Por lo tanto, más tarde el imperio persa conquistó esas regiones y así se dieron grupos nacionales en lugar de las almas de los israelitas. O sea, se explica. O sea, todos tuvieron que pagar un precio. Egipto pagó un precio por no liberar a Israel. La libertad de Israel tuvo un precio muy alto para Egipto. Y aquí se menciona también el caso del rey de Persia. Claro, a Persia se le da Etiopía y Seba por la liberación de los israelitas. Es algo que Jehová desea hacer. Y algunos pueden decir, bueno, es que esa explicación que da el Perspicacia, esa interpretación de lo que menciona el proverbio es un poco extraña. No es extraña. Lo habéis visto en el comentario de William MacDonald. Si cogéis cualquier otro comentario, vais a ver la misma explicación. Si preguntáis a un judío el significado de esas palabras, nos va a decir lo mismo. Pero más importante aún, es que es el propio Jehová el que nos da la interpretación. Fijaros en Isaías 43, 1 al 4, lo que se nos dice allí. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, fijaros estas palabras, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque eres precioso a mis ojos y digno de honra. Yo te amo.
A cambio de ti, ojo, a cambio de ti, entregaré pueblos. A cambio de tu vida, entregaré naciones. Claro, a que después de leer ahora Isaías 43 del 1 al 4, entendemos el texto de Proverbios. Claro, ahora lo entendemos perfectamente. Claro, los inicuos, los que atacan al pueblo de Jehová, los apóstatas, todos los que nos hacen daño, van a pagar un precio. Y ese precio va a suponer la vida de ellos. Pero ese precio va a suponer nuestra liberación. A eso se refiere. Mientras el otro texto que leíamos en el Evangelio estaba hablando de la salvación, del rescate a la humanidad completa del pecado, mediante el Hijo de Dios, Jesucristo. Como podemos ver, no hay contradicción alguna en la Biblia, solo un total y absoluto desconocimiento de lo que es la Biblia, de lo que es la cultura hebrea, de los que son los textos sagrados. Desconocen por completo las expresiones que se usaban en esa época y desde luego no cogen una concordancia, un comentario bíblico, ni de broma, es como si fueran alérgicos al conocimiento. Esas son las personas que atacan a la Biblia diciendo que hay contradicciones. Bueno, ya hemos contestado hoy la número 63, como sabéis, y como decimos en cada capítulo de esta serie. Vamos a contestar la 101. Por favor, apoyarnos para que este canal pueda seguir creciendo, dar like al video. Y cuanto más like tengamos, pues YouTube a más personas se lo recomendará. Y quién sabe, más personas quizás puedan despertar de esta ceguera que tienen, de cómo Satanás los tiene engañados y el día de mañana pues puedan ser nuestros hermanos. Pues hasta aquí todo, un cordial saludo y que Jehová os bendiga.